Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional presenta El Vigía, un programa que contrasta de forma crítica y analítica el trabajo académico generado en la Escuela de Planificación y Promoción Social con los problemas sociales, comunales y nacionales. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos ustedes en el programa El Vigía, que es un espacio de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional. Hoy en este espacio El Vigía trataremos un tema que tiene que ver con el contexto en el que está viviendo el país, con el tema del COVID-19 y la pandemia que ha generado esta situación, y cuál es la participación de la academia en aras de ayudar a la toma de decisiones positivas para poder superar los problemas que esto ha generado y que se estará generando. Para ubicarlos en el tema, debo decirles que hoy nos acompañan acá dos compañeros académicos de la Escuela de Planificación y Promoción Social. Me refiero al máster Ángel Ortega, quien es el director de la escuela, y al máster Juan Carlos Mora Montero, quien es académico también de la Escuela de Planificación y Promoción Social EPPS, UNA. Antes de empezar, solamente introducir en el tema en el que estamos conversando, es decirles que la maestría en planificación de la Universidad Nacional, junto con algunos colegas, compañeros académicos, tomaron una iniciativa ante la situación que se venía dando, y el 5 de abril de 2020 enviaron al Gobierno de la República una propuesta para atención de los efectos inmediatos y posteriores de la emergencia nacional que enfrenta el país a causa de la pandemia, como les decía, y se hizo un aporte de la planificación. Ese aporte se entregó de parte del equipo de académicos de la maestría, pero el trabajo de la escuela, de la maestría misma, no se quedó ahí, sino que la escuela como tal asumió la situación y dio un paso más adelante y trabajó sobre la idea de presentar, tratar de ayudar a establecer algunos parámetros, lineamientos, esfuerzos, iniciativas para que se tuviesen insumos importantes desde la academia que sirvieran de ayuda a las decisiones que están tomando a nivel nacional. En este sentido, se conformó un equipo de trabajo de la escuela, coordinado por un equipo académico. Ellos lo conforman Ángel Ortega, que está con nosotros, Juan Carlos Mora, que está con nosotros, y están también el doctor Guillermo Zúñiga Arias, el máster Gonzalo Ramírez Gayer, la máster Alejandra Ávila Tavia, el máster Giovanni Rodríguez Sánchez y el máster José Ángel Castro Granados, y este servidor, quienes estamos tratando de trabajar sobre una propuesta que se denominó la nueva normalidad, PPS, UNA trabaja por Costa Rica. Se empezó a hacer un trabajo muy interesante desde la escuela y bajo esta figura se planteó cuáles son los 10 ámbitos donde tendrá mayor efecto sanitaria sobre el COVID-19 en un primer momento. Vamos a ubicarlos en el tema y le damos a la palabra a don Ángel para que nos ubique sobre la propuesta en general, para luego irnos metiendo un poquito más en concreto algunos hallazgos que nos ha dado el trabajo que se inició y que ya hay algunos resultados de una primera fase de elaboración. Don Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, don Efraín, don Roberto. Muchas gracias por invitarnos y qué dicha que traen un tema tan interesante a la mesa, porque creo que actualmente todo el mundo hablamos del tema. Entonces, creo que desde la planificación podríamos tener algunos aportes que quisiéramos comentar el día de hoy. Yo quisiera empezar diciendo o recordando cuál es el objeto de estudio de la planificación, teniendo presente que hay dos variables fuertes ahí, que es el futuro y es la acción. Como bien lo plantea Carlos Matos, hablamos del plan y de la estrategia. Necesariamente, dice Carlos Matos, son dos elementos que van de la mano. Ahora, para poder llegar a determinar esos dos elementos,
nosotros necesitamos conocer la condición que queremos abordar. Y para ello se acude comúnmente, desde cualquier disciplina, al análisis del pasado y al análisis del presente. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del presente, estamos partiendo de ciertas condiciones que convierten a esa realidad en algo, comillas, normal. Y digo normal porque cuando uno habla de una normalidad, no significa que sea ni lo más ético, ni lo más adecuado, ni lo peor. Es simplemente la realidad que caracteriza ese fenómeno, esa condición, en ese momento en particular. Pero para efectos del estudio nosotros le llamamos la normalidad como el punto de partida del análisis de la cuestión. Ok, ¿qué es lo que normalmente se hace en este marco? Bueno, todas las acciones, desde las organizaciones, desde las personas, en el campo social, en el campo político, en el campo laboral, que normalmente caracterizan la gestión de las personas. Y para poder nosotros pensar en una intervención desde las diferentes disciplinas, la economía, la sociología, la historia, etcétera, se acude al análisis del pasado, al análisis del presente y a partir de ahí poder proyectar algunas variables que sí son posibles de proyectar desde un análisis un poquito comportamental. Y hablamos de elementos como el PIB, hablamos de la pobreza, hablamos como la desigualdad, que analizando el pasado, conociendo el presente, podemos hacer algún tipo de proyección y con algún grado de certeza se puede determinar el comportamiento de esa variable en particular. Ahora, el futuro y la realidad no es ni la sumatoria, ni es una en particular de esas variables la que la conforman. Es un conjunto de elementos, dentro de ellos estas variables que son fácilmente predeterminadas, pero también hay una serie de elementos que no necesariamente son posibles de analizar y de valorar esa tendencia. Y por lo tanto, esos elementos también tienen un peso fuerte en estas realidades o en la realidad futura. Desde la planificación, nosotros tenemos un concepto, una mirada, y esta se plantea en que el futuro no es uno, sino que son muchos posibles futuros. Y aquí entramos ya en un cambio de paradigmas en términos de algunas disciplinas. Nosotros planteamos de que el futuro va a depender de la intervención, de la estrategia que planteaba Matus. Y por lo tanto, nos enfocamos en definir cuáles son esos futuros posibles. Y desde ahí entramos entonces a hacer un análisis más desde la perspectiva de constructivismo. Ahora, el punto de partida entonces es conocer la normalidad, llamémosle entre comillas nuevamente la normalidad, pero esta normalidad, en este caso en particular, que es el tema que nos tiene ahora acá, surge un elemento que en prospectiva se llama el cisne negro o el cisne gris, lo dicen algunos, quien lo plantea muy bien es un libanés que se llama Nasir Nicolás. Este plantea que el cisne negro consiste en un evento particular que rompe esa normalidad, que tiene una afectación total en un conjunto de variables, en un conjunto de realidades que conforman esa realidad global y que esto llega a cambiar totalmente el contexto de lo que hasta ahora he tratado de decir como normal. Entonces, al entrar este elemento, este evento que crea mayor grado de incertidumbre de lo que de por sí ya representa estudiar el futuro, entonces las acciones tradicionales, las políticas, la forma de actuar, el área económico, el área laboral, la parte legal, deja de tener exactamente la validez que tenía en lo que habíamos llamado normal. Y esto deja de tener validez por cuanto ahora
y lo podemos ver en las medidas que se nos han dado en el país, que dicho sea de paso, son muy bien fundamentadas, es no podemos relacionarnos, no podemos saludarnos de mano, la parte legal cambió, las empresas ahora pueden negociar un salario con las personas, pueden negociar jornadas laborales, es decir, hay una serie de elementos que vinieron a cambiar, y eso fue así, producto de ese elemento distorsionador que afectó lo que llamábamos normalidad. Ok, para poder hacer planificación, nosotros necesitamos conocer esa normalidad. Y por lo tanto, a partir de esto, nosotros hemos planteado este proyecto, que Juan Carlos puede detallarlo con mayor certeza, y planteamos un proyecto que pretende analizar a partir de un conjunto de participaciones de profesionales cuál sería esa nueva normalidad. Para que una vez tengamos claro cuál es esa normalidad, volviendo nuevamente a Matus, vamos a tener claridad de la realidad. Y a partir de ahí podríamos nosotros hacer un plan y plantear una estrategia específica que nos permita enfocar nuestra mirada hacia un horizonte mejor que el que probablemente teníamos. Eso va a depender de qué. Seguimos nosotros con nuestro tema de cuál sea el plan de acción que nosotros tenemos y cuál es el futuro que nosotros queremos construir en el marco de esta nueva normalidad que todo el mundo está hablando de ella, pero que podríamos tener algunos elementos. Desde la economía, por ejemplo, se habla de un PIB negativo en el cortísimo plazo. La pobreza se está previendo llegaría a 25%, el desempleo hay gente que habla de más de 15%, eso es probablemente válido. El asunto es que la realidad es más compleja que esos indicadores. Y por lo tanto, nuestra misión, que la hemos asumido como un reto, es conocer y estudiar un poco esa nueva normalidad y poder definir a partir de ahí cuáles serían los escenarios a los cuales Costa Rica se enfrentaría y luego podría venir otra nueva etapa discutida con una serie de personas qué sería lo pertinente hacer. Pero hasta ahora estamos planteando estudiar eso y poder llegar a la definición de esos posibles escenarios. Gracias, Ángel. Sí, tal vez, don Juan Carlos Mora, tal vez que usted nos ayude de manera rápida a ubicarnos, a quienes nos están siguiendo en este programa, sobre los 5 fases, de manera general, qué consisten las 5 fases, y nos gustaría introducirnos ya propiamente a la primera fase que ya se echó adelante, que es el tema de la consulta que se hizo del 6 al 12 de abril, si no me equivoco. Ya todo el entramado queda a raíz de esta consulta que se hizo. Entonces, que usted nos cuente en qué consiste propiamente esta fase de este proyecto que se ha denominado la nueva normalidad, la EPPS Trabaja por Costa Rica. Gracias, buenas tardes. Bueno, cuando inició este proyecto nosotros sabíamos que iba a haber mucha gente que iba a hablar sobre el tiempo de la pandemia y sabíamos que todo el mundo se iba a concentrar en el corto plazo, es decir, todo el mundo se iba a concentrar en el periodo de la pandemia. Y entonces iban a aparecer los especialistas en dar predicciones y los especialistas en tendencias y los especialistas en generar opinión y todo esto, ¿sí? Entonces eso ayuda no tanto para pensar en el futuro. O sea, el futuro va mucho más allá de los 2 años que estamos suponiendo que durará esto. Entonces el proyecto nunca pensó en atender, en dar medidas o en generar algún escenario en el marco de la pandemia. Siempre se pensó en un escenario a futuro, ¿verdad? Y cuando hablamos de futuro no estamos hablando de 2 años, estamos hablando de más de 5 años, de más tiempo. Y entonces se generó este proyecto. La situación hoy, cuando pensamos en el futuro, no podemos verlo como de una manera lineal, como explicaba muy bien Ángel, sino que el futuro ahora se comporta de manera múltiple. O sea, podrían haber diferentes futuros dependiendo de las decisiones que tomemos en el presente. Entonces, bajo esa concepción, inició este proyecto que es la aplicación de un método, ¿verdad?
es un método de prospectiva estratégica con algunas particularidades como cuáles. Bueno, posiblemente debimos hacer ajustes de camino para incorporar más actores. Eh, Hemos trabajado sobre todo con un grupo de actores, de personas, actores sociales, representantes de todas las áreas. Y la primera fase consistió en definir el método. Con el método definimos y elaboramos una base de datos. En este momento ha crecido muchísimo. O sea, nosotros empezamos con una base de datos de 40 personas, hombres y mujeres de todas las edades y muchos sectores. Hoy la base de datos tiene 120 personas, es decir, hemos triplicado la base de datos inicial. ¿Por qué? Bueno, porque alguna gente ha creído en el proyecto y ha creído en la posibilidad de pensar en una Costa Rica diferente a futuro, porque en realidad lo que nosotros llamamos nueva normalidad es lo que, digamos, Eduardo Balbi llama en Argentina nueva dinámica, o lo que llama otra gente nueva realidad, o lo que llama otra gente el futuro que queremos. Es decir, porque en este momento es importante comentarles, iniciativas como esta están floreciendo en todo el mundo, ¿verdad? Este fin de semana por lo menos se presentaron dos, una en Londres, en Inglaterra, muy linda, sobre los escenarios post pandemia, y otra que se está generando en América Latina, en Perú, digamos, relacionada con, igual que la de nosotros, una nueva normalidad. La segunda fase fue la fase de campo. En esa fase trabajamos con un grupo de 72, en este momento ya vamos por 72 personas, y esas 72 personas nos aportaron 720 observaciones sobre cuáles visualizaban ellos que serían los principales cambios que tendría la Costa Rica post pandemia. Es decir, hubo gente que se concentró en temas muy económicos, los expertos en economía se fueron muy por el lado económico, pero también teníamos personas que hablaban muy del lado ambiental, otros del lado cultural, y el lado institucional, el tema político y normativo, las nuevas regulaciones, cuáles de las regulaciones que hoy se están tomando se mantendrán a futuro. Es decir, tuvimos observaciones en 8 ámbitos diferentes de la realidad. Con esas 720 observaciones las ingresamos y empezamos a trabajarlas y generamos en total 57 dinamizadores de futuro, o sea, 57 factores que, de acuerdo con la coincidencia de los actores, van a ser 57 eventos, 57 dinamizadores que fijo van a estar presentes en la nueva normalidad. 37, que esa fue la segunda fase, ingresamos hoy, por cierto, a la tercera fase. ¿Cuál es la tercera fase? La tercera fase es, bueno, no podríamos trabajar un futuro con 57 variables clave, ¿verdad? Eso quiere decir que algunas de las variables se han ido agrupando, digamos, se han ido confeccionando de tal manera que se ha puesto en consulta un cuestionario, una encuesta virtual, una encuesta en línea, muy interesante. Muy interesante, ¿por qué? Porque los actores y las actoras están seleccionando de ese conjunto de diferentes variables en orden de prioridad cuáles son las 3 variables clave que marcarán el futuro. Es decir, vamos a quedarnos en total con 24 variables clave a lo máximo, o sea, sería el máximo número posible que podríamos tener en este momento. Estos serían nuestros K-drivers, o sea, las de mayor potencia, para generar la primera propuesta de escenarios. ¿Sí? Tendríamos los primeros escenarios más o menos en unos 15 días, que empezarían a dar datos muy interesantes, no de para dónde vamos, ¿verdad? Sino de las diferentes opciones hacia dónde podríamos ir, ¿verdad? Y el escenario el escenario no es una visión de futuro, el escenario en realidad es una imagen de futuro, pero podríamos tener varias imágenes de futuro, porque la cuarta fase es la fase de la construcción de los escenarios propiamente tal, que vamos a hacer utilizando metodología pues de la más avanzada que hay, y ello nos va a decir, nosotros no sabemos cómo va a ser el futuro, pero es muy posible que el futuro más o menos sea de esta forma, ¿verdad? Lo que vamos a dar es una idea general a los tomadores de decisiones sobre cómo podría ser el futuro. Y a partir de esa idea general, quinta y sexta fase sería generar un debate, ojalá nacional, digamos, sobre
la Costa Rica del futuro, cuáles serían las mejores estrategias que podríamos implementar a futuro, porque como ustedes vieron en el informe que hicimos de avance, ya se han empezado a sedimentar ciertos factores comunes, o sea, ciertos aspectos comunes, unos que van a ser efecto, o sea, efecto de las medidas que tomamos durante la pandemia, y otras que van a ser la expresión de la voluntad de cosas que queremos cambiar. Es decir, para muchos un acontecimiento disruptivo como este, como decía Ángel, un acontecimiento disruptivo como el que hemos tenido, para el cual estábamos muy poco preparados, genera cambios que son consecuencia de, ¿verdad? Por ejemplo, un cambio es posiblemente la virtualización vaya a ser una constante para nosotros en la nueva normalidad, como también va a ser la preocupación por la salud personal y el autocuidado, ¿verdad? Que son de los elementos que están quedando ahí. Otros elementos no están tan claros. Otros elementos, si ustedes ven en el informe que hemos presentado, hay otros elementos que no se ven con tanta claridad. O sea, por ejemplo, alguna gente que dice que vamos a retornar a ciertas prácticas culturales, ciertas prácticas sociales, ciertas prácticas productivas que teníamos, pero bueno, eso es lo que estamos en este momento validando a partir de las hipótesis. Entonces, esas son las 5 fases, con una sexta fase de divulgación, ¿verdad? Que sería dar a conocer, porque la idea de esto es integrar diferentes actores sociales, o sea, integrar diferentes personas al proceso, porque la información que vamos a generar es una información que va a estar disponible para todo el mundo, para que tomen decisiones. Don Ángel, me queda la duda, nada más, y me gustaría citar, si las tienen por ahí, las dimensiones a las que se refiere don Juan Carlos. Dice que de las 720 observaciones o ideas sobresalen, ustedes logran extraer, si no me equivoco, 8 dimensiones estratégicas. ¿Cuáles son esas dimensiones estratégicas y por qué son tan importantes para el proceso de elaboración del trabajo que sigue? Hay que tener primero claro de dónde vienen esas 720 observaciones. Nosotros trabajamos, podríamos hablar de instituciones del Estado, podríamos hablar del sector social, que es muy importante insistir. Cuando hablamos de sector social, estamos hablando de diversos agentes, estamos hablando desde sindicatos hasta asociaciones de desarrollo, etcétera, porque estamos hablando ahí de un concepto muy amplio. No vimos necesario desagregarlo más. Estamos hablando de gobierno, de docentes, de funcionarios públicos. Estamos hablando de municipalidades, de empresas privadas que por supuesto cuentan, de personas generadoras de opinión pública, etcétera. Todo eso nos lleva a generar esas 720 observaciones, de donde se plantean lo que planteaba Juan Carlos de 57 factores de cambio, organizados en áreas como el sector económico, el sector social, el sector político, la institucionalidad pública, es el área tecnológica, entre otros. Entonces, estas áreas son las que finalmente van a representar en adelante el principal peso del análisis. Más o menos. Sí, bueno, entonces continuamos en el programa Al Vigía, que es un espacio de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional. El Vigía, la mirada estratégica. Continuamos con el programa Al Vigía. Tenemos hoy el tema la nueva normalidad. La EPPS trabaja por Costa Rica. Y es así, la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional ha asumido la responsabilidad de hacer desde su expertise científica todo un esfuerzo para hacer propuestas importantes dada la situación y las circunstancias que ha generado la pandemia en el país. Como nos acompaña hoy el máster Ángel Ortega, que es el director de la Escuela de Planificación y Promoción Social, así como el máster Juan Carlos Mora Montero, quien es académico e investigador de la escuela. Estamos hablando de la nueva normalidad y del proceso de trabajo que están elaborando, de la investigación que se está haciendo para efectos de ser una propuesta país. En tema de planificación, sobre una propuesta de estrategia, de perspectiva estratégica con toda una metodología que ya explicaron los compañeros. Hago una pregunta
porque soy totalmente neófito en el tema. De estos 57 factores de cambio que habla el documento que ustedes ya han comunicado al país, se puede extraer algunos elementos relevantes de los 57 factores que ustedes consideran que son importantes. Pregunto si no estoy siendo, estoy adelantando el proceso, porque ustedes hablaban ahora de 4 dimensiones estratégicas, si no me equivoco, que era la económica, la social, la tecnológica y la institucional. Y se hablaba que en la primera fase se obtuvieron, después de la consulta a estas más de 70 personas, elementos como que lo que ahorita el costarricense está jugando tiene que ver con el tema del autocuidado personal, es un elemento fuerte, el tema de la virtualidad, que se constituye un asunto no efímero, sino que es un asunto que pareciera que se va a mantener. Entonces, la pregunta es, de estos 57 factores que ustedes encontraron, ¿qué podríamos destacar, don Juan Carlos? ¿Se puede? Sí. Bueno, en realidad, estos 57 factores son muchos, ¿verdad? En realidad son demasiados, diría uno, para empezar a crear escenarios. Entonces, esos 57 factores no todos tienen el mismo peso, sino que hay algunos en los cuales se tiene más certeza, digamos. ¿Qué es tener certeza cuando trabajamos por escenarios? Bueno, que un conjunto importante de los actores y las actoras que participaron en la consulta coincidieron en esos temas. Por ejemplo, estas coincidencias dicen que la nueva normalidad tendrá un elemento altamente tecnológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la dimensión tecnológica es una de las dimensiones que más está pesando en las nuevas fuerzas que van a mover la nueva normalidad. El segundo es la cultura, es decir, las prácticas culturales y las formas de hacer las cosas de las personas que van desde la convivencia familiar y social hasta la participación en espacios públicos y actos multitudinarios y los viajes en avión. Es decir, hay un montón de esos fenómenos que aparecen como parte de o sea, son una idea fuerte importante. Entonces, cultura y tecnología apuntan muy fuerte hacia una nueva normalidad deseada. Sin embargo, en otras dimensiones, como especialmente la económica y la social, digamos, la nueva normalidad podría no ser el futuro deseado. O sea, en la nueva normalidad, esas dos fuerzas, las económicas y las sociales, podrían las que más lentamente van a llegar al equilibrio que buscaríamos como sociedad. Es decir, hay una coincidencia entre los actores de que una de las cosas que más nos va a dar es que vamos a quedar muy golpeados en la parte económica y que la recuperación económica va a ser lenta. Entonces, quiere decir que esa nueva normalidad va a tener fuerzas que impulsan hacia un futuro deseado, hacia un futuro que queremos, que lo vemos como una imagen colectiva que nos hace ser positivos, pero también va a tener otras áreas que se llaman contrafuerzas, que van a ser áreas que vamos a arrastrar alguna situación, digamos, importante. Por ejemplo, en lo social se prevé que un incremento en la desigualdad que se va a dar durante estos 2 años puede ser que tardemos mucho en superarlo. Entonces, los escenarios tienen de un lado los elementos positivos, fuerzas, ¿verdad? Fuerzas hacia lo que queremos ser, y del otro lado un elemento que se llama contrafuerza, que es cosas que tenemos que superar, ¿verdad? Entonces, tiene usted en el escenario aspiraciones y retos. Las aspiraciones por un país más limpio desde el punto de vista de contaminación ambiental, que están ahí presentes en la dimensión ambiental, y también los retos de la reactivación económica, ¿verdad? De todos estos temas que van a ser claves para poder construir esos escenarios materiales. Así se encontraron, por ejemplo, entre 7 y 8 factores de cambio para cada una de las 8 dimensiones estratégicas, ¿verdad? Que esas dimensiones estratégicas, como decía Ángel, coinciden con una técnica que en planificación llamamos el PESTEL, y que lo que hace es agrupar las observaciones, porque aquí la clave para construir un escenario es agrupar. Nosotros no podemos construir escenarios con montones de variables. O sea, de hecho, uno construye escenarios con 4 variables, máximo, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de usar una categorización como el PESTEL, poder traernos y agrupar
lo más que podamos todas las observaciones y ahora someterlo a una validación con los actores mediante un conjunto de hipótesis que se están lanzando, repito, se lanzarían hoy a partir de, bueno, dentro de un rato, se va a poner en circulación, digamos, la, la, la tercera fase, o sea, la fase de la definición de los escenarios de futuro más posibles, o sea, los que presentan más posibilidades de ser. Y ahí el actor, la persona que trabaja en esto, se va a enfrentar con un dilema a la hora de hacer su selección. Porque, por ejemplo, cada una de las opciones lleva tres alternativas. Entonces, yo puedo decirle a usted, en lo económico, en el futuro vamos a tener pobreza, desigualdad y desempleo. O vamos a tener crecimiento económico, crecimiento del PIB, me explico. O sea, van a tener que tomar una decisión importante y eso es lo que hace bonito el juego de la creación de escenarios. Que vamos a tener diferentes perspectivas de análisis de cada uno de los actores y nosotros vamos a sopesar eso para que los escenarios queden suficientemente equilibrados. Tal vez, don Efraín, en esa misma línea, cuando nosotros hablamos del escenario, como bien lo planteaba Juan Carlos, es una imagen que está sustentada en la opinión de un conjunto de personas expertas, por supuesto, en el tema, y eso da algún grado de certeza, pero no es que va a ser así, punto. Por eso planteamos diferentes posibles escenarios. Y es importante cuando hablamos de las fuerzas y las contrafuerzas, tener presente que la realidad es el producto, como bien lo planteaba Juan Carlos, de la confluencia de un conjunto de intereses, de un conjunto de fuerzas que hacen que las cosas se den de una u otra forma. En ese sentido, yo sé que, y lo planteo porque conversando con más de una de las personas, insisten en que esa nueva normalidad podría ser de beneficio para los sectores que históricamente se han visto más afectados. Bueno, digamos que probablemente la gente que somos más positivos en esa línea podríamos pensar así, pero ahí es donde entra el juego de las fuerzas y las contrafuerzas, porque la realidad es planteada de una manera. El cómo se mueva y esa realidad va a depender mucho de la estrategia. Por eso es que nosotros insistimos, la primera etapa genera unas condiciones basadas aparte del análisis de tendencias que sí cuenta, pero que no es la única variable, la opinión de personas que están manejando la temática todos los días, cada uno en su área. Eso nos permite a nosotros, con el método, poder escribir ese escenario. Y a partir de ahí, la otra etapa que va a ser la más estratégica para el cambio, va a ser lo que podamos construir como estrategia, que se sale incluso de las manos puramente académicas. Y es un asunto que tiene que ver mucho con una decisión política y es por eso la importancia de hacer partícipes a todos los actores sociales en el proceso de esta primera etapa. ¿Para cuándo creen ustedes que está ya cubierta la consulta completa y ya los resultados finales? ¿Para qué, más o menos, para cuánto tiempo más? Bueno, eso es un poco, o sea, nosotros tenemos como en nuestro el cronograma que hemos establecido, nosotros indicamos que el 30 de junio nosotros podríamos presentarle al país este conjunto de escenarios. Es decir, y creemos que vamos con buen tiempo. Hemos tenido que hacer algunos ajustes de camino porque eso que dice Ángel es fundamental. Es decir, aquí en el tema de prospectiva hay varias escuelas, ¿verdad? Y varias formas de hacerlo. Nosotros no quisimos repetir, digamos, el ejercicio de hacer pronósticos o el ejercicio de tratar de predecir lo que va a pasar o de ser opiniólogos. En realidad lo que queríamos era construir algo mucho más elaborado. Entonces nos fuimos por un lado más de construcción del futuro, más voluntarista. Eso nos ha hecho que el proceso se haya alargado un poquito más, ¿verdad? Y yo diría que nosotros vamos a presentar informe de esta tercera fase más o menos a mitad de junio y nos quedaría la segunda parte de junio para hacer los documentos finales, que serían los documentos, y eso yo sé que Ángel lo ha mencionado, ¿verdad? Eso es muy importante decirlo, es decir, nosotros no estamos viendo esto como un producto para la escuela, ¿verdad? Este es un producto
que lo queremos poner a disposición de cualquier tomador de decisiones. Está abierto para cualquier persona que quiera venir a revisar cómo lo hicimos, qué resultados logramos, qué énfasis se tuvo. Hemos invitado a diferentes actores, hemos invitado a la gente que trabaja en prospectiva en Costa Rica, la hemos invitado. Hemos tenido la bendición de tener el apoyo de expertos en prospectiva, no solo de América Latina, ¿verdad? También de Estados Unidos y de Europa, ¿verdad? Que nos han respaldado con método, con observaciones críticas, que nos han dicho, ajuste aquí, esto va por aquí. Entonces, ha sido un proceso que bien vale la pena, creo, escribirlo en algún momento, porque me parece que es un gran aprendizaje para nosotros como escuela y creo que para el país. El mayor limitante que tenemos en el país es nuestro pensamiento tan cortoplacista, ¿verdad? Es un pensamiento que ni siquiera llega al pensamiento de los 4 años plazo. Entonces no tenemos instrumentos de largo plazo que funcionen, ¿verdad? Porque sí tenemos instrumentos que dicen que son de largo plazo, pero que en la práctica no se utilizan. Entonces, en esta parte, don Efraín y televidentes, estamos pensando en presentar 30 de junio un producto final, más o menos. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final de este espacio. Por ahora estaremos informando aquí a través del programa El Vigía de los hallazgos y los resultados que se vayan dando. Este es un espacio de la Escuela de Planificación y Promoción Social, casualmente para eso, para informar, divulgar el quehacer, tanto de la escuela como de la Universidad Nacional, en temas académicos, científicos y todo aquello que tenga que ver realmente con la situación y la mejora del país. Y este es un contexto en el que estaremos alerta. Por eso nuestro lema es: la Escuela de Planificación Social trabaja por Costa Rica. En este sentido, estaremos informando de todo lo que se trabaja a través del proyecto La Nueva Normalidad, que es un esfuerzo de académicos y académicas de la Escuela de Planificación Social de la Universidad Nacional, que, como usted dijo, parte del equipo también tenemos compañeros de otras latitudes, de otras universidades a nivel internacional, compañeros y personas académicas con mucha experiencia y conocimiento en el tema de la prospectiva estratégica. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por el ratito. Don Ángel también, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo pronto en el programa El Vigía y buenas tardes a todos ustedes. La Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, con 45 años de existencia, única universidad en planificación social y económica de América Latina, presentó El Vigía, un programa que contrasta de forma crítica y analítica el trabajo académico generado en la Universidad Nacional con los problemas sociales, comunales y nacionales.